Hola, soy el alumno Vivian Alexander López Salado y voy a explicar sobre la práctica 3. Voy a explicar de qué va y en qué consiste. Bien, la práctica consiste en utilizar un sensor de temperatura TPM36 para tomar las lecturas de temperatura y mostrarlas en una pantalla LCD de 16:2. Cabe recalcar que la práctica ya estaba hecha, el diagrama y el código, y el propósito es hacer la demostración en Tinkercad. Para no alargar tanto el proceso, yo ya he hecho el circuito de conexión. Bien, la lista de materiales o componentes sería esta. Entonces pasamos al circuito o diagrama de conexión. En Tinkercad solo basta con buscar en Arduino la conexión ya hecha de la pantalla LCD, solo basta con arrastrarla y bueno, ya estaría el diagrama de conexión. El diagrama de conexión no es nada difícil, nada de otro mundo, si es que ya has trabajado con pantallas de LCD. Sí es mucho cable, pero cabe recalcar que si deseas reducir el número de cables utilizados, hay un componente llamado I2C, que este nos permite ahorrar pines en el Arduino a la hora de hacer conexiones de pantallas de tipo LCD. Bien, ahora solo buscamos el sensor TPM36. Le damos en básico y sería ese. Un dato que hay que saber o conocer es que trabaja a un voltaje de entre 2.7 a 5.5 volts de corriente directa y posee un rango de temperatura de menos 40 grados centígrados a 125 grados centígrados. Entonces solamente lo arrastramos, lo colocamos y conectamos. Recordemos que para hacer la conexión de este sensor, bueno, ubicamos la parte ovalada hacia atrás o simplemente buscamos donde vengan las letras como se hace normalmente a la hora de conectar transistores. De hecho el método de conexión es similar, ¿no? Con los transistores. Posee una pata de potencia o de voltaje de entrada, eh, una pata que va a negativo GND y la del medio que vendría siendo el voltaje de salida o Vout. Entonces colocamos la primera pata a los 5 volts y la otra GND de Arduino, y la pata en medio la colocamos a el pin analógico 5 o A5 de Arduino. Cabe recalcar que este sensor el fabricante suele dar unos factores o fórmulas para poder calcular de manera efectiva o correcta la temperatura. Bien, ahora pasamos al siguiente apartado que vendría siendo el código. Bien, para el código solamente incluimos la librería Liquid Crystal, que es para el poder usar pantallas del tipo LCD. Entonces declaramos los pines que se van a estar utilizando para la LCD, bueno, los pines digitales, y los declaramos utilizando Liquid Crystal, espacio LCD y seguido de los pines que se van a estar utilizando. Entonces declaramos esta variable temp del tipo entero para estar almacenando lecturas recibidas del pin analógico 5 o A5, y entonces inicializamos el voice setup. Entonces colocamos lcd.begin 16:2, que esto quiere decir que nuestro LCD es de 16 columnas por 2 filas. Entonces, entonces pasamos al void loop y declaramos dos variables de tipo float, ¿no? Que van a estar almacenando datos de tipo decimal o con punto o coma. Entonces declaramos voltaje y grado C
como dos variables del tipo float. Entonces, según el fabricante, para obtener el voltaje que debemos utilizar, aplicamos una fórmula que dice que el voltaje es igual al voltaje o lectura de salida del sensor por 5 entre 1024. Bueno, aquí solamente utilizando la función analog read del pin 5 leemos los valores que nos entrega el pin analógico A5 o 5 y multiplicamos por esa cantidad que es el resultante de hacer la división de 5 entre 1024. Una vez multiplicado tendríamos el valor del voltaje. Ya solamente faltaría calcular los grados en centígrados. El fabricante también nos da una fórmula, una función que vendría siendo el voltaje menos 0.5 por 100 y así obtendríamos el valor en grados centígrados. Solamente falta imprimirlo en nuestra pantalla LCD. Colocamos lcd.set cursor 0,0. Esta función nos sirve para ubicar el cursor en la posición 0 de la columna 0. Recordemos que como son dos columnas, la primera sería la columna 0, digo la fila 0, y la otra sería la fila 1. Y con las columnas sería, como es de 16 columnas, sería de 0 a 15. Por lo tanto, ubicamos el cursor en la columna 0 de la fila 0 y mandamos a imprimir la palabra temperatura. Después colocamos nuestro cursor en la columna 0 de la fila 1 y mandamos a imprimir grados, la variable grados C, seguido de mandar a imprimir la letra C. Después damos un tiempo de retraso de 2000 milisegundos o 2 segundos. Y tendríamos el código. Iniciamos la simulación. Y obtendríamos la lectura en grados Celsius o grados centígrados. Para variar la temperatura solo basta con disminuir el voltaje de salida. Yo he colocado un multímetro para leer el voltaje de salida. En este caso, como está en milivolts, el fabricante nos da una fórmula para comprobar los datos dados por nuestro sensor o calculados más bien en nuestro código. Bien, entonces el fabricante nos dice que para obtener la temperatura en grados centígrados debemos tomar el voltaje de salida en milivolts y restarle a este 500 y dividirlo entre 10. En nuestro caso tenemos 879 milivolts de voltaje de salida. Al restarle 500 nos queda 379 y al dividirlo entre 10 nos da 37.9 grados centígrados. Recordemos que el sensor de temperatura posee una variación o un grado de error o corrección de más menos 2 grados centígrados o más menos 1 grado centígrado, dependiendo en qué rango de voltaje o temperatura se encuentre este. Y bien, así quedaría demostrado el funcionamiento del sensor TPM36. Muchas gracias por ver el video.